Y dice la palabra del Señor en el libro de Esdras capítulo 9 y en el verso 6, hablando Esdras. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, que en esta hora tu palabra sea, Señor, la que nos enseñe. Que tu palabra, Señor, nos edifique para poder seguir caminando, Señor. Que tu palabra, Padre bendito, nos hable directamente a nuestra necesidad espiritual. Que podamos recapacitar, que podamos, Señor, reflexionar y meditar cómo hemos llegado hasta este momento y cómo tu misericordia ha sido tan grande con nosotros, Padre. Míranos, Padre, en esta hora. Perdónanos, Señor, si de una u otra forma te hemos fallado, te hemos dejado, como dice tu siervo Esdras, Padre. Ayúdenos, Padre Celestial, para seguir caminando, y con tu Espíritu Santo fortalece nuestro ser interior para caminar de acuerdo a tu palabra. Yo te agradezco, Señor, por darnos este remanente, por darnos este grupo, por darnos, Señor, esta iglesia que está unida en esta hora, Señor, para glorificar tu nombre, para pedir misericordia, para levantar nuestro rostro ante ti, Señor, y decirte, Padre, no somos dignos, pero tú te has dignado a mirarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalece nuestra vida hasta llegar al final. Padre, gracias por tu ayuda, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque has escuchado nuestro clamor. En el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos, Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. A través de la historia sagrada siempre ha habido un remanente temeroso de Dios que ha mantenido funcionando la obra del Señor en este mundo. Siempre Dios ha tenido un remanente, o sea, lo que queda. Pero vez tras vez la nación de Israel se desviaba hacia la idolatría y el adormecimiento espiritual comenzaba a llegar. Es algo típico. Pasa también en las iglesias. Hay momentos de avivamiento donde todo mundo, aleluya, gloria a Dios, y para la fiesta, todo está muy bonito. Pero de repente comienza a menguar, porque no solo vamos a estar en fiesta, estamos en batalla, estamos en guerra. Algunas veces vamos a guerrear y cantamos un canto. Y la guerra no se libra ni se libera con un canto. La guerra se libera con las armas que Dios nos ha dado para poder primeramente derribar al enemigo más grande que tenemos. No es el diablo, es nuestro yo. Y ahí nos equivocamos. Cuando ese Dios llamado yo empieza a hacerse grande en el lugar donde le corresponde a Dios tomarlo, empiezan los problemas a llegar a nuestra vida. Yo puedo ir al trabajo sin, yo puedo, y nos olvidamos de orar y de buscar de su presencia, y el yo ha tomado control. Ahí es donde viene la derrota. Pero hay un remanente de creyentes que se levanta para mantener ardiendo esta llama. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, que mantuviera ardiendo el don que había en él. Para mantenerlo ardiendo, usted debe de entender, échele más combustible. Si no hay combustible, no hay llama.
póngale más leña al fuego. Póngale más leña al fuego. Empiece a mantener el ambiente, la temperatura que usted necesita para estar calientito delante de la presencia del Señor. Alegre, gozoso, en luchas y pruebas, pero seguro. Seguro de que usted no está solo. Seguro de que Dios está con usted. Seguro de que le está sirviendo a un Dios poderoso. Se llama remanente. Ya no queda mucha gente de esa en las iglesias. O están muy adelantados, o están muy atrasados, pero no en la voluntad de Dios. Es que yo creo que de esta manera, es que yo creo que es de la otra, y Dios tiene su manera. Y yo creo que si oramos más, yo creo que si cantamos más, yo creo que si ayunamos más, todo va incluido, hermano. No solamente es una cosa, y más que todo, la palabra obediencia. Obediencia quiero más que sacrificio. Cuando hay obediencia, todo lo demás se complementa. Cuando hacemos todo lo demás sin obediencia, no estamos haciendo absolutamente nada. Esto es cosa que se va a mirar y lo va a estar mirando usted en el lugar donde se congrega. Siempre esto sucede. Pero Esdras, o sea, estas personas valientes, este remanente, clamaban a Dios por liberación y el Señor les escucha y contesta sus oraciones. El templo está reconstruido. Ahora Esdras se encarga de aplicar esta palabra al corazón de cada una de estas personas que se habían sido llevadas cautivas por haber desobedecido a Dios. Estaban en naciones extranjeras. Fueron llevados cautivos, movidos de Jerusalén, movidos de Judá. Quedó solo. Los que vinieron a vivir fueron los de estas otras naciones. El rey de Asiria manda a vivir otra gente a este lugar. Y ellos son desplazados. Hasta de sus tierras los removieron por la desobediencia, hermanos. La herencia les fue quitada. La herencia les fue usurpada. Porque dejaron al Señor, pero había en medio de ellos un remanente. Porque después del diluvio, la familia de Noé fue el remanente que Dios usó para poblar la tierra. Escúcheme lo que estoy hablando. Estoy hablando de un remanente, un grupo selecto que puede usar Dios para volver a restaurar y renovar y cambiar lo que el enemigo trató de destruir. Un remanente. Esto es lo que Dios está hablando. El profeta Elías pensaba que él era el único que estaba sirviendo al Señor. Pero Jehová tenía 7,000 personas que no habían doblado. Iglesia Camino de Santidad tiene un remanente. Un remanente que está batallando, que está peleando, que Dios ha levantado para restaurar, para derribar, para edificar, para plantar, para sembrar. Dios tiene un remanente que está clamando y orando para la gloria del Señor. Ese remanente lo conoce el Señor. Así que no todo está perdido. Algunas personas miran, Elías pensaba así también. Dice, a todos tus profetas han matado. Y solo yo he quedado. Y me buscan también para matarme. Como que dice Dios, si me matan a mí. ¿Aló? Gloria a Dios. Él se creía importante. Pero Dios le dice, mira, yo te voy a usar a ti porque quiero utilizarte. Pero yo tengo, y sé que hay 7,000 que están viviendo en medio de todo lo que miras, pero sus rodillas no han sido dobladas a Baal. Se llama remanente. Entonces nosotros pensamos que somos indispensables. Quiero decirte, hermano, ni tú ni yo somos indispensables en este lugar. El único indispensable en este lugar es Cristo Jesús. Por Él estamos nosotros aquí. De ahí lo demás hay que quitarse de la mente de que yo sin mí esto no camina. Dios tiene un remanente para poder hacer y seguir haciendo sus planes. Entonces le dice Elías, ¿verdad? Andaba ahí siempre quejándose. Y a todo mundo le decía. Y cuando hablaba Jehová también, he tenido un vivo celo por el Señor. Eso sí es bueno. En otras palabras,
Mira lo que han hecho, Señor, con tu obra. Han matado a todos, Señor. He sentido un vivo celo por el Señor. Y entonces ese vivo celo que sentía solamente lo podía encender el Señor. Porque con ese vivo celo que andaba quemando dentro de él, escapa. Y hermano, cuando hablo de Elías, y usted lee su Biblia, fueron cientos de kilómetros que caminó el pobre hombre con el celo en su corazón. Camina desde allá, desde la viuda de la viuda que le dio de comer, de Sarepta de Sidón, llega a Samaria. Solo allí tenemos más de 100 y algo de kilómetros. Y de Samaria se viene a Berseba, otro montón de kilómetros, no le voy a decir los kilómetros. Y de ahí se mete de Berseba al monte de Dios, a través de todo el desierto. Y allá se mete en una cueva, y en esa cueva le habla Dios y lo manda de regreso. Está aquí, ¿verdad? Algunas veces no nos gusta que Dios nos hable. Algunas veces no nos gusta que Dios nos mande a orar. Algunas veces no nos gusta que Dios nos mande a ayunar. Algunas veces queremos hacerlo a nuestra manera y pensamos que así se hace. Dios tiene un plan. Y si Dios te va a usar, vas a tener que ser obediente a lo que Él está diciendo. Cuando veo esas distancias y la manera en que Él llega, deseaba morirse. Pero el celo de Dios en nuestros corazones no nos va a dejar ni morirnos, ni movernos de donde Él nos tiene. Amén. Porque se llama remanente, lo que ha quedado, lo que Dios va a usar, lo que Dios tiene en mente. Ese se llama remanente. Y ahí estaba, en medio de ese remanente, estaba Elías, batallando y luchando por querer quitarse de encima el trabajo que Dios le había dado. Y Dios lo fortalece. Allí en medio, debajo de un enebro, antes de ir a meterse en la cueva, señores, ¿ok? Dios le manda un ángel para alimentarlo y para darle agüita fresca. Puedo asegurarle que el pancito es recién hecho. Y el agüita al clima más fresco que puede haber en el desierto. Y lo alimenta. Pero si Elías ya vio esos milagros, ¿verdad? Vio el milagro de los cuervos. Y cuando el arroyo se le seca y Dios lo prepara para este trabajo, y Dios no va a perder sus energías ni sus fuerzas con usted para que lo defraudemos. Espero que entienda esto. Dios te ha traído desde hace mucho rato caminando contigo, instruyéndote, guardándote, protegiéndote, defendiéndote, solo para que ahora diga: yo ya no quiero nada. Don't be fool. Dios no va a perder su tiempo contigo, hermano y hermanita. Lo que Él se ha propuesto lo va a lograr. Y lo va a lograr porque a Él le place. Aunque Elías no quería, estaba cansando, pero ahora el Señor lo envía. Y ahí va de regreso para allá. Y Dios lo levanta. Y le dice: no has terminado todavía tu trabajo. El que los profetas y estos hayan muerto no termina todavía. El que hayas matado no termina todavía. Esa es una victoria que es mía. Te falta otra. Y lo manda que vas a ungir. Le faltaba ungir a Eliseo. Y le faltaba ungir a Jehú. Pero él no lo hizo. Porque el Señor le dijo: ok, Elías, a descansar. Así el Señor trabaja con nosotros también, cuando nos ha dado ese legado para caminar conforme a su palabra. No podrá terminar. Estando en la cueva, el Señor lo vuelve a comisionar. Le hace un terremoto, un viento fuerte. Digo: no, así no salgo yo. Con Dios no se juega.
Hay que saber escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios cuando empieza el terremoto y el viento fuerte? ¿Qué le está diciendo a Elías? Mira, Elías, me estás desobedeciendo, estoy enojado contigo, pero todavía tengo misericordia de ti. Aquí adentro de la cueva no te puedo hablar. Get out of there. I want to talk to you. Salite de la cueva. Así hay muchos hermanos en camino de santidad metidos en cuevas. Y no son cuevas que Dios los mandó a meterse. Se han metido allí. Y dicen que le están sirviendo al Señor y bien celosos de Dios. Es que no me gusta cómo vive aquel. Es que no me gusta lo que hace. A ti no te gusta, pero Dios es poderoso para perdonar. Dice, no te metas en esa cueva. Salí de esa cueva. Quiero hablarte a ti, a los demás déjame en paz. Este es el problema nuestro. Nosotros quisiéramos arreglar a la gente, pero usted y yo no podemos, fíjese. El que los va a arreglar es el Señor. Pero primeramente Dios me va a arreglar a mí. Salite de la cueva y ponete enfrente de mí, que a ti te quiero hablar. Y entonces Elías oye un silbo apacible. Y dijo, así sí salgo. Y debe haber asomado la cabeza primero. Debe de haber asomado la cabeza primero. No creo que era tonto, ¿verdad? A ver, que no me cayó una piedra. No, sacó la cabeza a ver. Y ha de haber sentido la presencia. Porque cuando Dios habla, se siente su presencia. Se siente, hermano. Hay algo que sucede cuando estamos orando. Por ejemplo, que estábamos orando, se siente la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Se siente el efecto de nuestra reprensión. Cuando reprendemos, ¿verdad? La presencia de Dios sobre mí. Y yo sé que me estoy enfrentando a algo. ¿No lo ha sentido usted? Como que estamos empujando fuera algo. Eso se llama cuando Dios nos da la autoridad y la estoy aplicando. El enemigo tiene que retroceder. Porque yo no estoy hablando en mi propia fuerza. Es lo que Dios nos ha dado a los creyentes. Yo le digo en el nombre de Cristo Jesús, reprendo todo estorbo y se fuera de aquí. Cuando yo le estoy diciendo fuera de aquí, el enemigo está oyendo lo que estoy hablando. Así que tiene que salir. Porque es la autoridad del Señor, no es la mía. Y esto es lo que nos falta a nosotros, actuar conforme a la autoridad que Dios nos ha dado. Porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios y la palabra la tiene en su boca. Usted tiene que confesarla. No miramos nada porque estamos como Elías, escondidos en una cueva. Y no podemos aplicar la palabra porque en la cueva nadie nos va a escuchar. You have to get out of there and preach the word of God. Así que después del diluvio, la familia de Noé fue el remanente que Dios usó para probar la tierra, poblarla. El profeta Elías pensaba que él era el único que estaba sirviendo al Señor, pero Jehová tenía 7,000. Así decimos alguna vez, a mí me toca hacer todo en la iglesia. No, descansa en el Señor. Lo que pasa es que no te has fijado que tenés otros, pero no les das chance. Gloria a Dios. Allí están a la par tuya. Pero como tú eres el único y que sin ti no se mueve nada, yo no creo eso. Yo sí creo que hay alguien que puede ayudarte. Yo creo que hay alguien que puede darte esa mano porque Dios lo ha puesto. Isaías le puso por nombre a uno de sus hijos Sear Jasub. ¿Qué significa esto? Esta palabra Sear Jasub. Un remanente volverá. O sea, Dios tiene preparado algo para esta generación. Él ya lo tiene listo. Y proféticamente le pone a su hijo porque su hijo iba a ser parte de esa generación. ¿Cómo le has puesto a los tuyos, hermano? Proféticamente estamos diciéndole, lo que yo no hice, mi hijo lo va a terminar. ¿Podríamos decirlo? Lo que yo no hice, mis hijos lo terminarán en la obra del Señor. Pero para eso, Isaías debe haber estado preparando a su hijo. Si usted no le transmite la visión, si usted no le transmite el testigo, que es ese palito para que él lo está mirando correr a usted y está esperando cuando usted se lo entregue empezar a correr él también.
Esa es la carrera de relevos. Primero ya empieza la primera tanda y sale corriendo. El papá empieza a correr en esta vida y empieza a correr y está corriendo. Cuando venga a la vuelta, el hijo está mirando la carrera que lleva su papá. Está mirando la carrera que lleva su papá y van otros también corriendo. Así que cuando el papá viene a pasar cerca de su hijo, el hijo ya está listo para entregárselo corriendo. Y lo agarra, cuidado y se le cae, porque entonces pierde. Debe de saber entregárselo también. Y cuando se lo entrega, el hijo sigue corriendo. Él no está mirando más que lo que el papá ya comenzó. Y si es más rápido, puede avanzar más que él. Lo que el papá hizo corriendo, el hijo lo puede estropear también. Si no corre a la velocidad, un poquito más que la que él empezó. En el caminar cristiano es igual. Esa es la carrera de relevos. Y los creyentes estamos corriendo una carrera. Y no solo corremos por correr, sino que corremos porque también nuestros hijos nos están mirando correr. ¿Cómo estás corriendo tu carrera cristiana, amado hermano? Eso va a ser delante de Dios un día puesto. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Cuando Él nos mandó a hacer un trabajo. Por eso es que yo predicaba el otro día y lo voy a seguir predicando. ¿Cómo es que hay gentes, verdad? No se me vaya a molestar, queriendo enseñar y edificar los hijos ajenos y los de ellos no pueden? Piense, yo no ofendo a nadie, yo estoy hablando lo que es Biblia. Amén. Imposible. Y nosotros en la iglesia nos equivocamos y pensamos que estas personas pueden ayudarnos y no nos ayudan. ¿Escuchó? Es posible que puedan trabajar en otros ministerios, pero no en el de edificar niños, porque no tienen ni la capacidad, ni tienen tampoco el conocimiento, ni mucho menos el deseo de querer hacerlo, descubriendo que fallaron. Pero voy a empezar y voy a entrarle con ganas. Aquí es donde mucha gente se molesta incluso conmigo, pero la verdad es que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el apóstol declaró en la elección de diáconos y de siervos del Señor en la iglesia, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción. Está ahí. Amén. Entonces es un error. Ahora, yo no quiero decir que el Espíritu Santo no le puede ayudar. El asunto es que esta gente están mirando el problema que tienen y no hacen nada por arreglar sus propias vidas. Amén. Así, hermanos, yo no tengo amigos preferidos aquí. El Señor es el único y el mejor amigo que tengo. Él no me falla nunca. Él siempre ha estado conmigo y siempre estará hasta llegar al final. Entonces esto no es cuestión de amistades ni de preferencia. Es cuestión de que la Biblia me enseña que yo debo de estar enseñando lo que el Señor me está mostrando. Entonces, y de hecho hubo un remanente en la vida de Isaías que regresó a su tierra después del cautiverio babilónico. Dios utilizó ese remanente para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén y restaurar el culto al Señor. Regresó, la palabra de Dios se cumplió. Entonces, ¿cuántas personas necesita Dios para que el trabajo se realice? ¿Cuántas personas necesitará una iglesia de 20,000, de 30,000 miembros? ¿Necesitará una iglesia de 50 miembros? ¿Necesitará? ¿Qué es lo que Dios necesita para que se haga su trabajo? La Biblia me enseña que solo 10 personas justas en Sodoma podían haber salvado la ciudad de la destrucción. 10 personas justas, pero no habían. ¿Qué es lo que necesita Dios entonces para poder, hermanos, levantar? Dios necesita un remanente que esté dispuesto, que le busque a Él. Entonces 10 personas justas en Sodoma no habían. ¿Se recuerda cómo negoció Abraham?
con Dios mismo. Señor, mira, y empezó como un buen comerciante a tratar con Dios en diferentes formas, y entonces no encontró. Justo Lot se metió allí, pero no lo metió Dios, se metió solo. Afligía su alma, claro, le dolía ver lo que estaba, pero no pudo convencer a nadie. No pudo convencer ni a su propia familia. Y Dios, en su misericordia por su hijo Abraham, envuelve a Lot para poder sacarlo de allí. Aunque recuerde que el llamamiento no era para Lot, era para Abraham. Lot se le pegó. Y no fue la bendición que se cumplió hasta que Lot abandona a Abraham. Porque le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahí andaba un pariente, ¿sí o no? Y Dios no derramó nada. Problemas tuvo Abraham, ¿sí o no? Hasta que se aparta de él. Usted jamás será bendecido si no se aparta de esas amistades que le están pervirtiendo su camino. Usted no va a recibir bendición. Usted está oyendo lo negativo. Usted está oyendo cosas que no debe. Usted se está contaminando. Usted no va a recibir nada hasta que marque una línea y diga: bueno, aquí la cosa es así. Y se aparta. No quiero decir odielas. No quiero hablar de esto porque mi caminar está siendo contaminado contigo. Apártate, por favor. Entonces el remanente se aparta. El remanente se prepara. El remanente se consagra. Y si usted me está escuchando hoy y no hace lo que le estoy diciendo, porque está en la Biblia, léalo usted. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y mientras anduvo con Lot, se metió en problemas. No fue a sacarlo porque ese Lot se fue a meter por allá, se lo llevaron preso, se lo llevaron cautivo. Y ahí va Abraham y prepara un ejército a rescatarlo. ¿O no? Y usted no tiene esas amistades que ahí anda metido. Usted tiene que andar allí, ¿sí o no? Y usted ni culpa tiene. ¿Qué me falta dinero? ¿Qué me falta? Y mira, préstame leche, y préstame azúcar, y préstame. No ande haciendo eso. Se va a meter en problemas. ¿Sí me oye? No, pero usted es mi mejor amiga. No hay mejores amigas, señora. No existen, ni en el cristianismo. Existe una hermana en Cristo, pero la verdadera amistad se prueba. Así que empieza a trabajar en esas áreas, si usted cree que es el remanente que Dios tiene para poder levantar adelante lo que Él ha hecho. Así que Sodoma estaba ahí metido Lot. Y llegan los ángeles a sacarlo. Y lo sacaron a la fuerza. Hacían del pastor en la iglesia. Hermanita, entienda. Por favor, hermana. Así andamos los pastores. No se junte con la hermana fulana. Y uno sabe por qué lo dice, ¿verdad? Y va y le dice: el pastor dice que no me junte contigo. Mire, si yo no le he dicho nada que le diga nada, debería de entender que lo estoy haciendo por el bien de la espiritualidad de ella, ¿verdad? Allá va. El pastor dice que. Y ella viene: hermano, ¿usted le dijo? Y uno tiene que decirle: sí, yo le dije. Y qué vergüenza. ¿Sí escuchó, verdad? Por lo mismo, porque no hay madurez espiritual. Se necesita entonces 10 personas. Eso fue lo que pidió el Señor, ¿verdad? Para salvar a Sodoma, y no habían. Y Jesús dijo que el que estaba presente, si apenas 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, allí está Él. 2 o 3 reunidos en su nombre. Reunidos en su nombre significa con un solo propósito, con una sola mente, unidos para hacer un trabajo. Y ese trabajo no es para nosotros, es para Él. Nos convertimos en siervos. Vamos a ponerlo, donde 3 siervos se unen, hay bendición. Cuando digo siervos es porque el siervo se humilla, el siervo es manso, el siervo conoce su trabajo, el siervo no le dice no al Señor, no puedo o espérate. El siervo le dice: heme aquí.
Ese es el siervo. Y ese es el remanente que Dios busca. Gente que le diga, heme aquí. Y gente que se deje tratar por el Señor. Que como Elías le hable afuera de la cueva. Esta es la gente que Dios va a utilizar. No es la gente que quiere, sino la gente que Dios llama. Porque todos queremos, pero son pocos los que Dios llama para el servicio. En ese llamamiento está nuestra condición espiritual. Pero el Señor envió el Espíritu Santo en el Pentecostés para llenar de poder a 120 creyentes que estaban esperando. ¿Cuántos eran? 120. ¿Por qué se llama remanente? Porque habían muchos, pero 120 quedaron. Ese es el remanente que Dios utilizó y llenó con su poder, para que hoy en este tiempo la iglesia pueda entender que cuando hay alguien que se pone de acuerdo con Dios, Dios envía de su espíritu, y el que hace la obra en nosotros es el Señor. Ya no caminamos porque quiero, es el espíritu que nos lleva, el espíritu que nos motiva, es el espíritu que nos da la victoria. Él nos da la visión, Él nos da las metas, Él nos enseña el camino, Él nos lleva y no vamos a fracasar a menos que le hayamos contristado. Es interesante cuando hay un remanente que quiere servirle al Señor. Pablo evangelizó con un diminuto equipo de hombres y mujeres que estaban completamente dedicados al Señor. No miramos a Pablo con un montón de gente, lo vemos que siempre va acompañado de uno y otros que lo acompañan en el camino. Allí habla él, Lucas andaba con él, el doctor Lucas, y también andaba, primero fue Silas, Timoteo, Silas, andaban con él, estuvieron con él, y Juan Marcos, que lo abandonó, se recuerdan, era un muchacho joven. Y entonces, no, como los de este tiempo que no quieren hacer las cosas como Dios dice, y Pablo era bien directo en esto. Así que le dijo, yo con esta clase de gente no me meto. Así que se vino de regreso. Pero Bernabé lo encuentra, ¿verdad? Y aquel lo convence de que vaya de regreso con él. De esos también hay en la iglesia. Hay unos Bernabés que se equivocan y agarran la gente equivocada. Y hay otros Bernabés que sí realmente edifican a los Juan Marcos para que después sirvan al Señor. Así que hay que tener cuidado con esto. Hermanos, el remanente no anda rogando a nadie. Por favor, hermanita, venga a la iglesia, que tengo días de no mirarla y usted me rompe el corazón. Por favor, venga. No la ruegue. ¿Me escuchó? Una cosa es alentarla, motivarla, y la otra cosa es hacerla sentir lástima de, ay, pobrecita, voy a ir con ella a la iglesia porque no la puedo hacer sufrir. No, pare de sufrir. Traiga a la gente motivada. ¿Ok? No es porque me va a estar conmigo contenta. Es que Dios tiene que arreglarse. Amén, hermanos. Por lo tanto, el remanente, y Pablo está utilizando un grupo pequeño, y Dios siempre ha puesto su mirada en el remanente para que ore y confíe en él y haga su trabajo. Así que cuando la obra del Señor parece estar fallando y usted sienta que es el único que queda para servir al Señor, recuerde, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén, es Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces no hay problema. Antes yo me preocupaba, hermanos, y cuando hubo una división en esta iglesia ocasionada por llamada gente que parecía espiritual, que conocían la palabra, que predicaban y todo. Y wow, y yo me desesperaba tanto. Y Señor, ¿y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa aquí? Y esa gente haciéndola de las suyas, hablando por teléfono a fulano, hablando por teléfono a mengano. Hermano, eso duele, oiga. Cuando han estado comiendo contigo, platicando contigo, riéndose contigo. Y bueno, y parece, hermano, estamos con usted, aleluya, gloria a Dios. Y los oye uno hablar y dice, wow, qué fuerte está todo esto. Pero debajo de las aguas
se esconde un monstruo. Y de repente aparece de que no era cierto lo que hablaba. Duele, hermanos. Espero que a usted no le pase nunca. Duele el corazón el que te llegue a decir, bueno, hermana, pues fíjese que ya me voy, hermano, porque el Señor me ha llamado a otra obra. Y la obra a la que Dios les ha llamado es gente de la misma iglesia que se están llevando. Y van para otro lugar, robándose la gente, poniendo cizaña en el corazón de la gente, pero van libres. Y eso me dolió a mí mucho. Y fue, bueno, fue un grupo grande, hermano. Voy a hablarle hoy de un grupo como de 60 personas. 60 personas. Y todas fueron hablándole en la misma congregación, iban comunicándose, ya todo estaba el plan listo. Y hasta autobuses venían, venía un autobús a esperar gente allí para llevar para otro lado. Uno de esos grupos vino de regreso después, cuando había pasado el tiempo y la iglesia estaba ya bien bonito todo. Y vino de regreso una señora, hoy era una mujer la que traía como alrededor de 30 personas divididas de la otra iglesia que se fue. Y se sentaron todas aquí, dije yo, wow, y había un montón de gente. Y vino, hermano, dice, queremos congregarnos aquí, me dijo la hermana, la señora. Le dije, mire hermana, la iglesia aquí es pública, es libre. Pero ¿por qué mejor no buscan ustedes otro lugar? Y yo podría estar contento, wow, ya viene. No. El remanente no regresa peleado. El remanente se humilla. Amén. Y entonces se fueron. Entonces me volvieron a decir, hermano, ¿por qué no manda uno de sus diáconos como pastor de nosotros? Le dije, no, hermanita. Uno queda curado. No, porque a mí me rompieron el corazón, hermano. Fue tan duro esto que se me vino todo encima. Y entonces fue donde el Señor me habló a mí, así directamente. Por eso usted me va a ver que yo no ando rogando a nadie que se quede o que se vaya. Gente peleada de aquí no se despide. Simplemente, ¿no está la hermana? Ya no está. Pero ¿cómo decir, hermanitos? La hermana o el hermano se están moviendo para otro lugar y la gente se queda mirando. ¿Y por qué se mueven? No, así que cada quien agarra su caminito y calladito terminó todo, ¿verdad? Eso de estar, no hombre, si le duele el corazón a uno. Entonces lo mejor es dejarlo que el Señor obre y ojalá primeramente el Señor toque sus corazones, ¿verdad? Y cambien. Pero ya no nos corresponde a nosotros meternos a rogar a nadie, porque lo traemos, lo sentamos y vuelve igual. Pero cuando Dios hace la obra, no se necesita llegar hasta ese extremo. Por lo tanto, el remanente es aquel que realmente está dispuesto a orar, a confiar en Dios y a seguir adelante. Así que cuando la obra del Señor está fallando, usted está mirando las cosas y dice, no, pues aquí el único soy yo. No, no es verdad. Hay un remanente. Hay más todavía que están en clamor, están en oración, están orando para que la obra del Señor siga caminando. Enoc caminó con Dios en medio de una generación perversa y maligna. Enoc camina con Dios. Cuando leo la historia de Enoc me doy cuenta que no hay muchos que lo siguen, pero él sigue fiel. Enoc no tiene la Biblia. Enoc no tiene tantos conocimientos de lo que nosotros tenemos hoy. Enoc está viviendo en un clima, directamente un clima horrible, donde todo es maldad, donde todas las cosas que se ven son maldad. Y ahí está Enoc. Caminar con Dios no significa que andaba de la mano de él ahí, Dios ahí caminando. Caminar con Dios significa permitirle a Dios que me guíe en todo lo que yo haga. Es el caminar con Dios. Enoc caminó con Dios y dice, fue por fe que Enoc fue llevado al cielo. Por fe, o sea, por creer que había un Dios que le estaba guiando, fue traspuesto para no ver muerte. ¿Y nosotros qué va a pasar?
Si conocemos la palabra, si conocemos al Dios de la palabra, si hemos sentido la presencia del Espíritu Santo y aún con esa guianza no queremos avanzar, ¿qué va a pasar con nosotros? El día que Cristo venga, ¿seremos levantados? Enoc le creyó a Dios, caminó con Dios y se fue a estar con Dios, lo cual es un ejemplo para que todos nosotros lo sigamos, especialmente en este tiempo. Pero imagínense cuán difícil debió haber sido caminar con Dios durante esos años del diluvio. Difícil cuando los vicios de la depravación, la violencia y todo lo que estaba ocurriendo, era bien difícil concentrarse en las cosas de Dios. Hoy la Biblia nos enseña también a nosotros: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Nos está hablando a nosotros que tenemos el Espíritu. No ame al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, no vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, hermanos, solamente un pequeño remanente de personas creían en Dios en ese tiempo. Génesis 6:5 dice: y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio incluso el corazón de aquella perversa generación y vio el corazón de Enoc. Y dijo Dios: este hombre merece ser removido de aquí. La maldad era terrible, era tremenda. Todos, no había uno, pero la vida de fe de Noé no era una cosa privada. Dios la sabía, porque él anunció con denuedo que Dios juzgaría sus pecados. Noé predicando este evangelio de salvación, porque es el mismo. Dios quería que se salvaran, pero ellos renunciaban a ser salvos. Estaban necios, hasta que dice la Biblia: vino el diluvio y se los llevó. Y el remanente sigue. La familia de Noé entran al arca. Yo me imagino a Noé preparando el arca. No habían herramientas como las que tenemos hoy, para decirle que no habían ni herramientas de hierro como las que tenemos hoy, tan afiladas y tan precisas como en este tiempo. Me imagino que un hacha rústica de aquel tiempo no era un hacha como la que tenemos hoy. No sé si existían sierras para cortar, no sabemos. Pero era lo más rústico construir un arca, especialmente en un lugar donde no había ni agua. Y las medidas tenían que ser como Dios decía. Y cortar madera, no habían tractores. Y traerla, ¿quién le ayudó? Si habían miles de gente, pero ninguna participaba. Su familia. Ahí estaba su mujer también, hermano. Y los hijos. No sé qué es lo que haría la mujer. Haría brea, cocinaba la brea, traía troncos en el árbol, jalaba algún burrito, una carreta. Yo no sé, pero la Biblia me dice que ellos lo hicieron. Su familia iba a ser salva también. Así que tenía que trabajar en la construcción del arca, participar en la construcción del arca. Me imagino que alguna vez se haber pegado un martillazo en los dedos Noé. Es que fueron años de trabajo, le diría yo así. ¿Debido a qué? Él, mientras predicaba, construye el arca. Así que un martillazo en los dedos, y posiblemente se ha de haber cansado llegar en la tarde de jalar tantos troncos. Debe haber dicho: yo ya no quiero más, dejemos eso a la mitad. Posiblemente dijo: mañana nos toca subir más arriba, donde la madera es más difícil de sacar, pero sigamos. Es tremendo. Nosotros solo miramos. Noé construyó un arca, como que por arte de magia el arca se fabricó sola. Trabajó, hermano. Usted quiere ver a la iglesia levantada de un día para otro. Trabaje. Sea fiel al Señor y deje que el Señor trabaje en usted.
Porque todo, hermano, ya tenemos y deberíamos de tener un edificio y deberíamos de tener esto y deberíamos tener programas radiales y deberíamos tener programas de televisión y deberíamos y lo que más hablan son los que menos hacen. Así que yo me voy a la otra iglesia porque la otra iglesia ya está construida. Ya tiene grandes edificios, ya tiene todo. Mejor me voy para allá. ¿Y por qué no trabajas en la donde Dios te ha puesto? Así que ya van a lo cómodo. Que ya está más grande, hermano. Fíjese que tiene un grupo de alabanza mejor que este. Viera qué bonito. ¿Y por qué no trabajas para que en la iglesia tuya haya algo mejor que eso? ¿Qué cosa, verdad? Estamos mirando aquello, pero no le cuesta a usted. Así que mejor me voy allá, hermano. Mira qué bonito, cómo cantan, hermano. Y aquí solo las antiguas cantan. Y allá no, allá viera qué bonito bailan. Y aquí de las antigüitas, esta iglesia es antigüita. Amén. ¿Se da cuenta? Y yo sigo creyendo que mi Dios no es un Dios de moda. Él es el mismo ayer. Él es el mismo hoy. Y Él es el mismo por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue bendiciendo, amado hermano. Entonces, cuando la persona entiende esto, no está fijándose en lo que hicieron otros, sino en lo que yo voy a hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. Esto es el remanente busca la manera de reconstruir y de levantar. El remanente lo ha puesto Dios exactamente para eso. Entonces la vida de fe de Noé no era cosa privada, lo sabían todos. ¿Por qué? Porque anunció con denuedo que Dios juzgaría. El arca luego fue construida y comenzó a llover, cosa que no habían visto. Así que tiene que haberles causado sorpresa que de arriba esté cayendo agua. Científicamente se puede probar de que estas cosas en aquellos tiempos, los cambios climáticos eran muy diferentes a los de ahora. Así que la Biblia dice que un vapor era el que subía y ese es lo que mantenía a las plantas y todo. Pero ellos no habían visto la lluvia y de repente comienza a llover. Y aquel arca que fue construida en el vacío empezó a subir agua. Y la gente, aún con todo, ya va a terminar. Ya no va a llover. Eso es solo un ratito. Y tratamos de consolarnos con esas palabras. Y de repente se vino más fuerte. Porque dice que abrió del Señor la ventana de los cielos. Y se derramó tanta cantidad de agua que comenzó a llenar, me imagino, que la gente ya va a terminar. Y ya con el agua a las rodillas, ya va a terminar. Buscaban los lugares más altos y los árboles más altos, ya va a terminar. Hasta que Noé, dentro al arca, su familia y todos los animales fueron bien inteligentes, se metieron. ¿Cómo caminaron? La otra pregunta que me hizo un tipo religioso, ¿cómo van a caber tantos? Y yo le dije, ¿habrá algo imposible para Dios? Si la gente hoy está metiendo en un microchip así chiquitito miles de canciones, ¿cómo Dios no es el creador de los cielos y la tierra? Puede meter a todo el mundo en una cajita así, mira. Amén. ¿Que acaso no es Dios, pues? Él es el dueño de todo. Y ahí le dije, pero fíjate que habían animales inteligentes ahí. Le dije. Y a la gente se le dijo y no entró. Y ahí entró un burro, le dije, los burros entraron. Y entonces me dijo, ¿qué me estás diciendo? Me dijo. No, yo nomás te estoy diciendo que ya ves el burro, qué duro es el burro cuando lo jalas y se amacha y no lo metes. Y se acuesta en el piso y no se mete. Y mira qué obediente fue ese burro, se metieron, le digo.
Y unos que uno les predica del Señor y del Señor y no quieren entrar, le dije. Entonces me quedó mirando, algo me estás diciendo, ¿verdad? Me dijo. Y le dije, eres inteligente, pero no quieres entrar al Señor. Y esto es verdad. Hay gente que conoce bien el tiempo que estamos viviendo, pero de entrar a las cosas del Señor no quieren. ¿Por qué? Porque no les agrada lo que dice la palabra. Entonces la Biblia dice que el juicio del diluvio llegó en esos días, pero hay un juicio final que va a ocurrir cuando Jesucristo regrese con los ejércitos de los cielos y cuando Satanás sea condenado, cuando sea echado al lago que arde con fuego y azufre con todos sus seguidores. Apocalipsis 19 y verso 11 nos está hablando de ese día en la que el Señor va a venir por su pueblo, donde vamos a estar ya ahora sí con Él forever and ever. 19 y en el verso 11, cuando todas las cosas habrán terminado, donde ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor. En el capítulo 19 y en el verso 11 nos dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y mire bien, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Oiga, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino. La iglesia se ha vestido de lino fino. La iglesia, la esposa del Cordero, se le ha dado vestidos de lino fino. Y aquí la miramos a la iglesia gloriosa, la iglesia que se preparó, la iglesia que fue levantada. Ahora dice, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Alabe el nombre del Señor. Está hablando de lo que viene, amado hermano, de la preparación que estamos teniendo hoy, porque Dios está buscando un remanente que predique de esta venida del Señor. No solamente de congregarnos para cantar y brincar, saltar y bailar, sino para mostrarle a la gente que un día regresaremos con Cristo y reinaremos con Él. Aquí está la manera de vestir de la iglesia. Y lo que viene es algo tremendo, donde el verso 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Qué insensatez. La gente y los demonios que en estas gentes habitan han sido engañados para preparar todo, y es donde el Señor actúa para apresar todos esos demonios, a Satanás y a todos los demonios que le seguían, directamente para terminarlos y encerrarlos en el lago que arde con fuego y azufre. El plan del Señor es erradicar totalmente la maldad de la tierra. Y en esta escritura que miramos dice aquí: y la bestia fue apresada, hablando de la gran tribulación, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto es algo tremendo que va a ocurrir cuando Jesucristo venga a reinar, cuando vengamos todos juntos, cuando vengamos con Él. Ahora, aquí habla de la marca de la bestia. Hermanos, y esto está bien claro. Estaba escuchando el otro día a un predicador americano, cómo se las arregló para poder explicarle a la gente del microchip.
habló de que para comprar y vender a las naciones, habló de que el microchip, pues si yo ya traigo uno en el pasaporte y yo no soy el anticristo. Y bueno, y ya sabemos hoy que puedes con el mismo teléfono, hay una marca que tú puedes, la lees y todo. Pues no tiene nada que ver conmigo, ni con mi religión, ni con lo que yo creo. Es comercio. La ciencia se ha aumentado y todo eso está allí. Lo que no leen es en el original lo que significa la marca de la bestia. La marca de la bestia no es un sello que se borra. La marca de la bestia 666 está sobre un hombre que se hace llamar Dios y es blasfemo. ¿Okay? Este es el falso profeta que tiene poderes porque está posesionado por Satanás. Así que este es el tiempo donde se va a manifestar la religión falsa esa, porque los gobiernos y todos los gobiernos de la tierra han caído ya. Tiene la facilidad de gobernar religiosamente y tiene la facilidad de gobernar económicamente y todo. Él tiene control porque los gobiernos ya no existen. Todo ha terminado. Entonces los millones que controla son gente que puede controlar. ¿Por qué? Porque todos los terremotos y todo lo que ha ocurrido en la gran tribulación ha causado millones y millones de muertes. Estos son los que quedan, pero allí hay un remanente. El remanente santo. 144,000. Después los ángeles. Predicando el evangelio. Todavía Dios. Tratando de rescatar lo que está allí. Porque los que han quedado tienen la marca de Dios. Porque voluntariamente lo aceptaron. Y los otros voluntariamente aceptaron la marca de la bestia. Voluntariamente. Si no te la pones, no comes. Si no te lo pones, no compras. Pero no es un sello, no es un microchip tampoco. Estoy esperando todavía que alguien me explique, conforme a la Biblia, de lo que el microchip puede ser adentro de un cristiano. Es una marca, como cuando un caballo se le pone una herradura. Le digo, ¿cómo se llama? Un sello, ¿cómo le llaman? Un fierro. Así que lo calienta y lo ponen. La marca es en la frente o en la mano. No dice microchip adentro de la piel. Es tremendo. Como hoy en este tiempo, los pastores nos están predicando cosas que se las sacan de la bolsa. Porque la Biblia a mí me dice que me den pruebas a la ley y al testimonio. A mí alguien me lo prueba, yo lo acepto. Si no me lo pueden probar, tampoco me invente cosas, porque yo no voy a creerlo. Además, no es en este tiempo la marca de la bestia. Lea su Biblia y va a ver que esto es en la gran tribulación. Y ahorita no estamos en la gran tribulación. Cuando la gran tribulación llegue, la ciencia casi ni va a existir. Entonces explíqueme por qué aparecen caballos, espadas. Es tremendo. Y yo me rascaba la cabeza y el hombre explicando, un hombre con todas su wow, y con la Biblia en la mano, y aquí dice, y le sacaba y vuelta, y decía yo, wow, pero ¿cómo se atreven a hablar esto? Obama es el anticristo, puede ser que sea uno. Puede ser que otro, o el Papa puede ser que sea otro, pero el verdadero, el anticristo que habla la Biblia en la gran tribulación, hermano, no se parece ni al Papa ni a Obama. ¿Está aquí? Es muy diferente. Por eso hay que entenderlo. En la iglesia hay un remanente. Hay iglesias que todavía no han contaminado la palabra. Hay iglesias que no se han contaminado con el mundo. Hay remanente todavía. En cambio hay iglesias, hay lugares donde la palabra de Dios no se predica, sino que entretienen a la gente. Y hay gente que busca entretenimiento y no edificación. Entre más entretenidos estén, como que parece que está todo bien. Pero la Biblia dice que en aquel día la palabra que han escuchado es la palabra que les va a juzgar. Buscar ser entretenido. Ok, vamos a ir a un concierto. ¿Cuántos se habría, hermano, aquí entre nosotros? Yo sé que hay conciertos hay donde se alaba al Señor y todo, ¿no? Pero esta palabra concierto no existía hace años. El concierto lo daba la banda del pueblo. El concierto lo daban los mundanos. El concierto es una palabra, voy a ir a ser entretenido,
con este tipo de música, voy a ir a deleitarme con este tipo de música, ese era concierto. Si usted lee el significado de la palabra concierto, no es cristiano. Vamos a ir a un concierto cristiano. Ese fue Marco Witt el que lo inventó. Ahora, ponga atención. En las bandas mundanas antes se grababa en vivo para que oyeran la gente que estaba en la fiesta. Y se oía cuando cantaban, los aplausos y todo. En el camino del Señor todavía no existía eso.